Bienvenidos a Instantánea Bíblica. En el capítulo de hoy hablaremos de Samuel. En su primer libro, en el capítulo 3, encontramos una enseñanza en la cual aprendemos que debemos ser diligentes y responsables para atender a la voz de nuestro Dios. ¿Estás listo? Vamos con el video. Samuel, un varón consagrado a Dios desde su niñez. Recordemos que Ana, su mamá, le pedía a Dios un hijo. Dios se lo concedió y por lo tanto ella lo puso a su servicio. Su nombre significa el que escucha a Dios o el que ha sido escuchado por Dios. Un día Samuel estaba acostado en el templo de Jehová. ¿Pero sabes dónde? En el lugar santísimo. Dice que estaba acostado junto al arca de Jehová. He leído muchas veces este pasaje y nunca me había percatado de este detalle. Recordemos que en episodios anteriores hemos dicho que solamente los sacerdotes podían entrar a este lugar y únicamente una vez al año para ofrecer la expiación por todo el pueblo. De pronto, Samuel escuchó una voz de Dios que le llamaba por su nombre. Samuel, Samuel. Él se levantó enseguida y fue corriendo con el sacerdote. Al llegar con él le dijo: heme aquí, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando escuchamos, ¿verdad?, que nuestra mamá nos está gritando, ¿qué hacemos? Nos tapamos con las cobijas y pues no hacemos caso. Ni siquiera queremos prestar atención a lo que nos están diciendo, queremos descansar. Pero Samuel se puso sus zapatos seguramente, se vistió rápidamente y corrió hacia donde estaba el sacerdote. Es decir, actuó con presteza, actuó con diligencia. Samuel se levantó y corrió enseguida hacia donde estaba el sacerdote y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí le dijo: yo no te llamé, hijo, vuelve a acostarte. Esto se repitió 2 veces más. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado? Si alguien está vacilando así contigo, ¿verdad? Porque Samuel no se imaginaba que era Dios. Él pensaba que era Elí quien lo llamaba. Y hasta en 3 ocasiones fue hacia donde estaba Elí y le dijo: ¿qué necesitas? A lo mejor tú hubieras dicho: ay, este nada más está jugando conmigo, una broma de mal gusto, ya ni le voy a hacer caso. Fue hasta la 3ª vez que Elí entendió que Dios era el que hablaba. Y le dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si oyeres otra vez esa voz que te habla, dirás: heme aquí, Jehová, habla porque tu siervo oye. De Samuel aprendemos la diligencia, la prontitud, la obediencia, la atención que tuvo hacia la autoridad, porque no reconocía la voz de Dios. Y fue hasta en 3 ocasiones hasta donde estaba el sacerdote. Así como Samuel, tú y yo somos escogidos por Dios y Dios nos habla. Es muy fácil escuchar la voz de Dios. ¿Tú la has escuchado? Fíjate que yo sí, y es una experiencia muy bonita. La voz de Dios es la Biblia. La voz de Dios es lo que está escrito en su santo libro. En ella tenemos todo lo que Dios ha querido decirnos. En ella se encuentra todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Quizá nos equivocamos al pensar que escuchamos la voz de Dios. Y he escuchado a muchas personas que dicen: es que Dios me habló y me dijo esto. Pero si no está escrito en la Biblia, no podemos decir que es voz de Dios. Tomemos en cuenta que cuando Dios nos habla, lo hace a través de 2 formas. Uno, de la lectura de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, entonces estamos escuchando la voz de Dios. Y en segundo lugar, es a través de las predicaciones de los siervos de Dios. Por eso son tan importantes, por eso es tan importante que tú, intermedio, pongas atención en cada predicación que escuchas. Quizá hasta ahora has tenido en poco la voz de Dios, has tenido en poco la lectura de su palabra, has tenido en poco el escuchar las predicaciones de los siervos de Dios. Recuerda que tú y yo somos limpiados y santificados por la voz de nuestro Dios. Que Dios te bendiga mucho. Esto fue Instantánea Bíblica. Nos vemos pronto.